Ok, hermanos, página 30, ejercicio 8. Vamos ahora a revisar ejercicio 10 hasta 16. Número 10, por favor, hermano Luisa, lee el griego y danos la traducción. Haute de Steam, donde Fone don curios autor. Sí, señora. Sí, señora. Y ella es la voz de su Señor. Ajá. Ella es voz. Y ella es voz, tu curio del Señor. Y hay dos posibles traducciones de las últimas palabras, 3 palabras. Porque puede ser, ella es voz del Señor, de Él o suyo. O puede ser, ella es voz del Señor mismo. ¿Entienden? Porque auto puede ser pronombre enfático, el apóstol mismo, aquí el Señor mismo. O puede ser pronombre normal, referente es mejor decir el Señor mismo, es mejor. Porque realmente auto aquí no tiene antecedente, porque aute es femenino y auto es masculino. Entonces es mejor decir ella es voz del Señor mismo. Pero yo aceptaría ella es voz del Señor de Él. Yo aceptaría eso. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo, hermano Luisa? Es el verbo. El verbo, sí, por favor, número 10. Sería. Es. De. Es. Esteem, ¿verdad? Esteem. Ajá. Entonces, aute y phone son casos nominativos. Ella es voz del Señor mismo. ¿Entienden? Hay preguntas sobre el número 10. Recuerden que la palabra Amy o las variaciones de la palabra Amy, que quiere decir ser o estar, ¿verdad? La palabra Amy, su complemento es también nominativo. Entonces, aute, nominativo, phone, nominativo, ella es voz del Señor mismo. Pregunta sobre el número 10. Entonces, cuando el número 10 dice ella es voz, no es necesario añadir el artículo definido, porque a veces, como ya dije, carecer de artículo definido da más fuerza. Ajá. La sociedad bíblica valera. Sociedad bíblica valera da más fuerza, más potencia. Entonces, ella es voz del Señor mismo. Número 11, hermano Lucho. Por favor, lee el griego y danos la traducción. Hutos, vos, Ginoskomen. Sí, señor. Blepomen. Prosopon. Autos. Sí, señor.
así nosotros conocemos y vemos el rostro de Él. Perdiste una palabra, tuton. Así conocemos este. Entonces, hermano Lucho, ¿cuál es el verbo? Está en o. El verbo es conocemos, ¿verdad? Y nos comen. Primera, segunda o tercera persona. Tercera. No, señora. Primera, nosotros. Nosotros, vosotros, ellos. Primera, segunda, tercera. Entonces, nosotros conocemos. Segunda. Entonces, el sujeto está dentro, ¿no? Es la primera. El sujeto está dentro del verbo. Juntos quiere decir así. Así conocemos este. Tuton quiere decir este. ¿Okay? Y vemos el prosopon, el rostro de él. Vemos el rostro de él. ¿De quién? Autu es un pronombre normal. ¿Cuál es el antecedente de autu? El antecedente de autu es tuton. Este. Entonces, así conocemos este. ¿Quién es este? No sabemos, no identifica este. Se supone que es Cristo, ¿no? Así conocemos este y vemos el rostro de Él. Y vemos su rostro. Entonces, número 11 será, bien traducida, así conocemos este y vemos su rostro. Preguntas. Bueno, ya ahí no podría ir a este. A este, mejor. Eso es la A personal en español. Entonces, mejor, sí. Entonces, el número 11 será, así conocemos a este y vemos el rostro de él. ¿Ok? Su rostro. Número 12, hermana Lady, por favor, lee griego y danos la traducción. Autos, baptice, ekeinon, kai, ei, adelphos, auto. Perfecto. El mismo bautiza a aquel y estos hermanos suyos. No exactamente. Mira la terminación de baptices. Y las terminaciones de los verbos de tiempo presente son ¿qué? O, eis, ei, omen, et, usi. ¿Ok? Primera, segunda, tercera persona, singular, o, eis, ei. Entonces es segunda persona. ¿Cuál es el pronombre de la segunda persona? Tú. Entonces, y autos aquí es nominativo, tiene que ser número 4, pronombre intensificado. Tú mismo bautizas. Tú mismo bautizas a aquel. Ahora, si bautices es segunda persona, debe ser también el otro verbo que aquí es ei. Mira por favor párrafo 88, hermanos, y nota la conjugación del verbo emi del presente de indicativo activo. Emi, ei, estin, esmen, este, es. Emin, ei. Segunda persona, singular. Tú eres. Volviendo al número 12, tú mismo bautizas a aquel y eres hermano de él. Ei quiere decir eres. Eres hermano, adelphos, nominativo, porque la palabra emi lleva siempre el nominativo.
su sujeto y su complemento. Los dos son nominativos. Hermana Lady, la última palabra, auto. ¿Cuál es el antecedente de auto? ¿A qué palabra se remonta? ¿A qué palabra se refiere auto? Se refiere a ajeno. Porque si tú mismo bautizas a aquel, entonces tú eres hermano también de aquel, es decir, de él. Tú mismo bautizas a aquel y eres hermano de él. Entonces, número 12 será bien traducida. Tú mismo bautizas a aquel y eres su hermano. Preguntas. O eres hermano de él, también no. De él, no hay problema. Ok. Entonces, hermano Elkin, por favor, número 13, lee griego y danos la traducción. Eis, ten, auten, ecclesia, egomen, totos, tous, didaskalos, Hemón. tous, ágatos, sí. Tenemos aquí nosotros mismos, traemos estos buenos maestros nuestros. ¿A dónde? Falta eclesia, sí, claro. Ajá. A la iglesia. Sí, falta la iglesia. Un errorcito ahí. No hay ninguna palabra autos que intensificaría el pronombre no expresado de agomen, nosotros. Usted puso nosotros mismos, pero eso requiere la palabra auto y no se encuentra aquí. Auto. Ajá. Entonces lo que tenemos es autein, pero eso va más bien con eclesia, no con agomen. Entonces el verbo agomen aquí es primera persona plural, ¿no? Primera persona plural, ¿dónde está el sujeto? Primera persona plural, dentro del verbo. Nosotros a la misma iglesia, autein, misma. Eistein, autein, ecclesian. A la misma iglesia llevamos. Y ahí tenemos una cláusula bien grande. Tutus, tus, didásculos, hemón, tus, agatus. Tutus, estos. Tus didásculos, maestros, estos maestros. Hemón, de nosotros, estos maestros de nosotros. Tus agatus, buenos. Tus didásculos, agatus. Tus didásculos, tus agatus. Estos buenos maestros nuestros. Tus estos. Agatus buenos. Didásculos maestros y hemón nuestros. A la iglesia. A la misma iglesia. Autein. Eistein, autein. A la misma iglesia llevamos estos buenos maestros nuestros. Entonces comenzamos a la misma iglesia. A la misma iglesia. Eistein, autein, ecclesian. A la misma iglesia. Llevamos. ¿No sería traemos los buenos maestros? Traemos los buenos nuestros. Tienen que poner estos. No, ok.
No puede carecer de estos, porque tutus quiere decir estos. ¿Ves? A estos maestros buenos, A estos Buenos. nuestros hermanos buenos, No, maestros buenos. maestros buenos. Estos buenos maestros buenos. Ah, pastor, perdón, Estos nuestros buenos maestros. La frase completa, pastor, ¿cómo queda? sí, sí. Será número 13. Escuchen bien, por favor, hermanos. A la misma iglesia llevamos estos buenos maestros de nosotros. Nuestros. ¿Se da cuenta? Otra vez. A la misma iglesia Sí. llevamos estos buenos maestros nuestros. Preguntas sobre el número 13. Sí, hermano. Manager, ahí no se debería empezar con adentro, que es. Puede ser adentro de la iglesia, no hay problema. Porque yo di como significación o definición de la palabra es en el vocabulario a o adentro de. Entonces yo acepto eso, no hay problema. Preguntas. Ok, número 14, hermano Kevin, por favor, lee griego y danos la traducción. Sí, señor. 13. 14, por favor. Autos, ego, eco, totem, ten, apagelian, to, curium, mo. Sí, señor. Traducción. 14. Yo mismo tengo esa promesa del Señor mío. ¿Sí? Un errorcito. La palabra tautein. ¿Cómo será esa palabra traducida? No sé, pastor. del Señor mío, Tautein. yo mismo. Yo tengo esta misma promesa del Señor. Ah, exactamente. Esta misma promesa del Señor mío. Sí, pastor. Esta, no, misma no. Esta promesa. Esa promesa solo. Esta La promesa. palabra misma no está ahí. Está ahí. Sí, está, es la primera palabra, el mismo, yo mismo. Yo mismo. Pero en referente a la palabra evangelion, Esta promesa. okay, que quiere decir promesa, no hay la palabra misma. Está Ok. bien aquí. Entonces, número 14. ¿Cuál es el verbo, hermano Kevin? El verbo en número 14. Si me puede decir usted. ¿Dónde estás? Ego. Eco. 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 Sí, señor. Ego, eco. Eco. Yo tengo. Sí, señor. Pero autos intensifica el pronombre personal. Yo mismo tengo esta promesa de mi Señor. La palabra mu al final, la última palabra quiere decir de mí o mío, Sí, pastor, entonces más puede decir del Señor mío. del Señor mío. Perfecto. Entonces, número 14, Está bien. bien traducida. Es el mismo. Yo mismo tengo esta promesa del Señor mío. Preguntas. Ok, número 15. Hermano Jimmy, por favor, lee griego y danos la traducción. Ekeinoi, Sí, señor. Eisin, Nafetai, Tou, Autou, Didascalau. Sí, señor. Aquellos son discípulos del mismo maestro. Perfecto. ¿Cuál es el verbo, hermano? Ekeloi, No. aquellos ¿Cuál es el verbo? están ahí, Sí. Aquellos no es un verbo. Sí. Esim, que es de Emi. Por favor, mira párrafo 88. Emi, Estim, Esmen, Esim.
esin, tercera persona plural, son. Y el verbo eimi, a diferencia de todos los demás verbos que existen en griego, toma como su sujeto el nominativo y también su complemento como nominativo, ¿verdad? Entonces, número 15, la palabra esin, tercera persona plural, son. Aquellos son discípulos. Aquellos, nominativo, mathetai, nominativo. Aquellos, nominativo, mathetai, nominativo. Aquellos son discípulos del mismo maestro. Aquí la palabra autu está en la posición atributiva, pronombre de identidad. ¿Cuál maestro? El mismo maestro. Que concuerda con su sustantivo en número general y caso, quiere decir mismo. ¿Ok? Aquellos son discípulos del mismo maestro. Esa es la respuesta correcta. Aquellos son discípulos del mismo maestro. Preguntas sobre el número 15. Ok, hermano Sudemi, por favor, número 16, lee en griego y danos la traducción. Houtos, estin, didáscalos, keinon, keipos de douton. Ok. La traducción creo que este es maestro de aquel y aquel de este. Perfecto. ¿Cuál es el verbo, hermano? Estin. Estin. Quiere decir es o está. Ajá. Entonces, la palabra hutos, nota en el vocabulario, por favor, hermanos, que hay dos palabras parecidas, hutos, que quiere decir este, y hutos, que quiere decir así. Entonces, hay que diferenciar. Uno lleva la omicron, la otra lleva la omega, ¿verdad? Entonces, hutos, este, es maestro. Otra vez más, como número 15, tenemos el verbo de ser o estar, esencia o estado. Y lleva ¿qué? El nominativo en su sujeto y el nominativo en su complemento. Entonces, así como número 15, aquello esin mathetai, aquellos son discípulos. Número 16, hutos estin didáscolos, este es maestro. Y la palabra aquello aquí es genitivo. ¿Qué palabra añadimos cuando es genitivo? De. Entonces, este es maestro de aquel. ¿Ves? Este es maestro de aquel. Casi palabra por palabra. Muchas veces la traducción es palabra por palabra. Hay que inventar, por supuesto, porque son dos lenguajes diferentes. Pero aquí, número 16, este es maestro de aquel. La palabra de es pospositiva, va delante en el español. Entonces, este es maestro de aquel y aquenos. Aquel. Otra vez más tenemos tutu, es genitivo. ¿Qué palabra añadimos? De. Este es maestro de aquel y aquel de este. De este. Preguntas. El verbo estin lleva la nu movible. ¿La nu movible cambia la significación del palabra? No. Es un mecanismo ortográfico nada más. ¿Okay? 16. La última respuesta será: este es maestro de aquel y aquel de este. Y hacemos número 17. Preguntas. Ok, hermanos, para la próxima clase, miren por favor página 31.
Ahora vamos a revisar las palabras de lección 9. Hermanos, no desanimen, no Desfallece. Venga. no renuncien, no se rindan. No se duele. Vamos para adelante. Ya hemos pasado la mitad. Okay, vamos pero no podemos aflojarnos. Ok, lección 9. Mire por favor, párrafo 95. Repíteme por favor, Alá. Alá. Quiere decir una conjunción que quiere decir pero más o si no. Dice los árabes. Que es más fuerte que la palabra de. Repíteme por favor, Aku. Acu. Yo oigo. Acu. ¿Ah? Tenemos en español acústicos, ¿verdad? Audio. Ok, palabra número 3. Amártolos. Amartolos. Pecador. No pescador, sino pecador. Apokrinomai. Apocrino. Es un verbo, pero nota una cosa, hermanos. Es el primer verbo que hemos visto que no tiene la terminación omega. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es? Apokrinomai. Pero hermanos, nota que, mira la palabra akuo, que termina en omega. Todos los verbos que hemos aprendido hasta la fecha terminan con ¿qué? Con omega. Ahora tenemos un verbo, apokrinomai, yo respondo, que no termina con omega. Esto es aquel famoso verbo deponente de que yo les hablaba y vamos a aprender en esta lección. Ok, hermanos, quinta palabra. Repíteme por favor, arco. Arco. Ok, ahí un verbo con omega, no hay problema. Giromai. Esa es la palabra famosa que yo les dije que es un verbo de ser o estar. Así como eni. Entonces hay dos verbos griegos que quieren decir ser o estar, o tienen que ver con esencia o estado. Y estos dos verbos son eni y giromai. Ahí está, giromai, que quiere decir yo soy, me hago llegar a ser. Pastor, entonces cuando uno define cuál usar, Diga. cuando define, si el verbo de ser o estar, ¿uno define por la frase o qué? Sí, el contexto determinará todo. Determinará todo. Determinará todo. Ok, última palabra de la primera columna, por favor, dierkomai. 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 Yo paso por. Nota la terminación, otra vez un verbo que termina no con omega, sino con omai. Yo voy a explicar eso en la lección. Segunda columna. Otro verbo de ponente, pues. Es de deponentes, sí. Todos estos verbos con omai son deponentes. ¿Okay? Segunda columna. Eserkomai. Eserkomai. Repíteme por favor. Eserkomai. Nota otra cosa, hermanos. También. Nota que estas palabras tienen preposiciones pegadas al verbo, es decir, son verbos compuestos. Dierkomai, eserkomai, la segunda palabra de columna 2, exerkomai. Entonces tenemos dierkomai, eserkomai, exerkomai. Es una preposición que indica entrada. Y ex es una preposición que indica salida. Entonces, eserkomai quiere decir entrar. El inicio, el Y exerkomai quiere decir salir. ¿Ven? Sí. ¿Se da cuenta? Ok, repíteme por favor. Exerkomai. Eserkomai. Tercera palabra.
Erkomai. Erkomai. Hoti. Hoti. ¿Qué o por qué? U. ¿Qué quiere decir no? No. Ah, no, es difícil, ¿no? Repíteme por favor. Poruamai. Poruamai. Yo voy. Entonces hay dos palabras aquí que quieren decir yo voy. Erkomai y poruamai. Yo voy. Los dos tienen, las dos palabras quieren decir ir, ¿no? Ok, repíteme por favor, sozo. Sozo. Yo salvo. Y la última palabra, hupo. Upo. Otra vez, hupo. Upo. Es una preposición que lleva uno de dos casos. Con genitivo quiere decir por y con acusativo quiere decir debajo de. Por o debajo. ¿Ok? Preguntas sobre el vocabulario. Bueno. Entonces, hermanos, a la una, prueba de vocabulario de lección 9, a la una. ¿Ok? Y las palabras que tienen que ver con erkomai, hay 4, eso debe ser fácil, ¿verdad? Di erkomai, yo paso por, es erkomai, ex erkomai, erkomai.